Pero también ese vínculo jurídico, dicho sea de paso, nos lleva a que exista una relación en el momento en que nace el hecho generador entre un sujeto pasivo, que sería el contribuyente, y el sujeto activo, que es el destinatario final de lo que se recaude de ese hecho generador previsto en una ley tributaria. Es decir, cómo se le da nacimiento al cobro de los tributos y deban de trasladarse al sujeto pasivo. Perdón, del sujeto pasivo al sujeto activo, disculpen. También hay que tomar en consideración que así como platicamos de esa relación jurídica tributaria llamada también obligación tributaria, pues existe también el cobro que se pueda generar a través precisamente de los deberes formales. Recordemos que dentro de los deberes formales, todo aquello que un contribuyente tiene por obligación que hacerle ver a la administración tributaria, como por ejemplo un cambio de contador, un cambio de representante legal, la determinación de poder llevar en algún momento algunos registros o controles, ya el incumplimiento que se pudiera dar por multas en caso de que los libros no estén al día, que no estén conforme a los principios generales de contabilidad, que en algún momento el extender facturas de nota o notas de débito y crédito pues no cumplan con los requisitos formales de la ley, o aquellos que puedan venir y utilizar una máquina registradora sin estar debidamente autorizada, o bien emitir de una forma ilegible, borrosa o incompleta aquellas facturas que pues especiales que en algún momento se pudieran dar, y que hay que entrar a considerar que hoy con la facturación electrónica pues mucho de este tipo de elementos se mejoran ostensiblemente. También si en algún momento hay que exhibir documentos y no se generaran, ¿verdad? Todas estas obligaciones formales, al igual que aquellas obligaciones que nacen de un hecho imponible o de un hecho generador, se constituyen parte de ese tipo de elementos de la relación jurídica tributaria. De ahí que también mencionábamos, aparte de esa relación jurídica tributaria, cómo surgen algunas otras obligaciones principales, obligaciones accesorias, como las que veníamos mencionando. De igual forma, hay doctrinas, aquella de carácter simple, en donde solo existe la obligación de pagar, o aquella de carácter complejo, donde mencioné existe una serie de obligaciones para cada una de las partes, es decir, tanto para el sujeto pasivo como para el sujeto activo como tal. Bueno, pasamos viendo características y estábamos dentro de los elementos de esa relación jurídica tributaria. Hicimos alusión a aquellos elementos del sujeto activo regulados en el artículo 17 del Código Tributario, o bien aquellos que tienen que ver en calidad de sujeto pasivo, es decir, aquellos obligados por deuda propia, reguladas dentro de la figura de un contribuyente, un responsable o un sustituto. Al final, todos sujetos pasivos. Y el sujeto pasivo de la obligación tributaria está regulado y contenido en el artículo 18 del Código Tributario. En el caso del responsable, en el 22, el contribuyente como obligado por deuda propia en el 21, y el sustituto regulado en el artículo 28 y 29 del Código Tributario. Bueno, por ahí recuerdo que nos habíamos quedado. Dentro de estos elementos de la relación jurídica tributaria, también vamos a encontrar, aparte de este elemento personal, el hecho imponible, también llamado hecho generador. Y acá debemos de entrar a considerar que el Código Tributario
principalmente en su artículo 31, regula la figura precisamente de el hecho generador o hecho imponible, llegando a conceptualizar que es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entiéndase entonces que cada ley tributaria tiene que tener su propio hecho generador o sus propios hechos generadores. Menciono su hecho generador o sus hechos generadores porque cada uno en algún momento empieza a crear una serie de operaciones en donde entra a conceptualizarse esa figura del hecho generador. Ejemplo, en el libro primero del decreto 10-2012, que es la nueva ley del impuesto sobre la renta, nosotros vamos a encontrar tres formas de un acaecimiento del hecho generador. Primero, aquella figura en donde el contribuyente, después de finalizar sus transacciones, puede determinar el pago del impuesto sobre la renta. Puede ser bajo una figura, por ejemplo, de pagos a cuenta, de pagos trimestrales, de pagos calculados de un impuesto pagado con un ejercicio anterior, dividido en 4 trimestres, y desde ahí entonces empieza una modalidad de poder establecer si el impuesto sobre la renta se paga directamente, si se paga a cuenta de otro impuesto como podría ser el impuesto de solidaridad, o si el impuesto de solidaridad se pueda pagar a cuenta del impuesto sobre la renta. Pero esa es apenas una primera modalidad de cómo poder calcular ese hecho imponible dentro de dicha ley. Existe otra modalidad que tiene que ver con aquellos incrementos al patrimonio. Entiéndase que todo aquel que obtenga de una manera directa, ya sea por un premio de lotería, por una donación, incremento a su patrimonio, tendrá entonces la obligación de pagar un 10% sobre el incremento de su patrimonio. Actualmente, según noticias de prensa escrita, la Superintendencia de Administración Tributaria va en contra de todos aquellos contribuyentes que han enajenado o personas que han enajenado un bien el cual tenía cierto valor inscrito y registrado para efectos del pago de tributos como el impuesto único sobre inmuebles, y a la hora de venderlo se vende por muy arriba del valor de matrícula inscrita con fines tributarios. Ya ahí hay una utilidad. Y casi seguro que a ese tipo de sujetos pasivos les empieza a caer la administración tributaria. Es decir, que ustedes tenían un bien inmueble, el cual estaba inscrito en una municipalidad, por ejemplo, para poder contribuir sobre la base, en este caso de cálculo del impuesto, de 50,000 quetzales, inscrito por 50,000 y tributaban IUCI sobre 50,000. Pero luego resulta que el bien inmueble lo inscriben, en este caso se realiza la compra-venta en escritura pública y le dan un valor de 100,000 quetzales. Ya ahí automáticamente existe el valor de un inmueble con matrícula fiscal sobre 50,000, pero el cual fue enajenado por 100,000. Existe una utilidad de 50,000 y sobre se tendría que pagar el 10% sobre utilidades como tal. Bueno, es una segunda modalidad de cálculo de impuestos sobre la renta. Pero también existe una tercera cuando alguien no tiene actividad lucrativa, no tiene premios, pero sí presta una relación, o sea, presta sus servicios bajo una relación laboral.
Entonces, acá habrá que presentar una declaración jurada ante el patrono y luego, pues, de que el patrono le haga la proyección y la deducción de aquellos costos y gastos que por ministerio de ley, ¿ya? Porque dentro de la misma ley se encuentra regulado, tienen el derecho, automáticamente surge la base imponible para calcular el impuesto bajo una relación de dependencia. Es decir, entonces, que son tres formas que la nueva ley del impuesto sobre la renta permite que se pueda venir y presentar el reclamo del pago de dichos impuestos sobre las actividades productivas que tengan, es decir, lo que facturen, menos costos y gastos, y desde ahí pues un pago trimestral. Una segunda que tiene que ver con la utilidad o el beneficio que se pueda obtener a la hora de vender algún bien como tal o a la hora de poder, ejemplo, ganarse la lotería. Entonces, automáticamente existe pues un incremento al patrimonio y desde ahí se debe tributar. Y una última que tiene que ver precisamente con la estructura de una relación de dependencia, es decir, bajo una declaración laboral ante el patrono como tal. Bueno, esas son modalidades sobre las cuales se pueda tipificar un hecho imponible o hecho generador dentro de la ley específica. Ya mencionábamos otro caso como el IVA que al final tarifa única que se cobra sobre aquellas transacciones de traslado de dominio o prestación de un servicio. Traslado de dominio de un bien o, en este caso, pues por la misma nacionalización de un bien o bien por la prestación de un servicio. Eso implica que si alguien pues va a la tienda y compra y le facturan, ya automáticamente le están cobrando IVA. Esa es una modalidad en donde la misma ley del impuesto sobre la renta tiene el hecho generador. La otra, pues puede ser que en algún momento se requiera el pago sobre determinadas actividades y que habrá que determinarlas a efecto de que nazca sobre qué monto se va a cobrar y desde ahí que surja ese elemento fundamental del hecho generador. Dentro de la ley del IVA también van a encontrar aquellas tarifas, aquellas cantidades económicas que en algún momento deban de pagarse. Y digo cantidades económicas porque alguien que adquiera un vehículo, por ejemplo, que sea modelo 2019 para el 2020, un año 2021, 2 años, 2022, vamos sobre el tercer año ya. Y eso implicaría que ese tipo de vehículos de 2 años hacia abajo pagan 1,000 quetzales al momento de la inscripción o registro. Y si se tratara de más de 2 años, pues tendrían que pagar 500 quetzales. Lo mismo sucede para motocicletas en algún momento. Y lo mismo sucede también cuando esas motocicletas o esos vehículos del año actual al año anterior o del año actual al año posterior tienen una base sobre la cual deba de tributarse. Así, cada ley, entonces, tributaria irá prácticamente evidenciando el nacimiento de ese hecho generador. Bueno, es así como el hecho generador, entonces, o hecho tipificado como hecho imponible, pasan a ser ese presupuesto que la ley lo tipifica para efectos de que surja el nacimiento de la obligación tributaria. En el artículo 32 del Código Tributario surge lo llamado acaecimiento del hecho generador. Y desde acá, pues hay que llegar a determinar en qué momento se considera que el hecho generador ocurre o
produce efectos. Y desde ahí hay dos opciones. Una, en los casos en que el presupuesto legal esté constituido solo por hechos materiales desde el momento en que se hayan realizado todas las circunstancias o aquellos elementos integrantes de él y que sean necesarios para que produzca los efectos que normalmente le corresponden. Y una segunda, en los casos en que el presupuesto legal comprenda hechos, actos o situaciones de carácter jurídico. Desde el momento en que estos estén perfeccionados o constituidos, respectivamente, de conformidad con el derecho que les es aplicable. Bueno, acá encontramos entonces que ese acaecimiento del hecho generador depende del presupuesto legal, pero también de aquellos presupuestos que comprenden hechos, que comprenden actos, que comprenden situaciones de carácter jurídico. Y de ahí surge entonces aquel famoso acto jurídico condicionado. Y hay un acto jurídico condicionado y hay un hecho generador condicionado. En donde el acto, si el hecho generador fuera un acto o negocio jurídico condicionado, producirá efectos tributarios. Primero, desde el momento de su celebración hasta que se cumpla la condición. Y dos, a cumplirse la condición si ésta fuere suspensiva. Entonces, en un acto hay dos grandes condiciones. Una si es resolutoria y otra si es suspensiva. Un negocio jurídico, entonces, o ese acto jurídico condicionado quedará constreñido a que, bueno, el momento de la celebración hasta que se cumpla la condición. Entonces, ese que se cumpla la condición es lo resolutorio. Yo genero el compromiso del compravento o la compraventa de un bien inmueble. Hasta que ese bien inmueble pasa a ser parte de la posesión del sujeto pasivo, ahí existe prácticamente un acto resolutorio. Y entonces ahí se materializa ese acto jurídico condicionado. Yo puedo venir, comprar una casa, pagar todo, pero no estoy en posesión de la casa. No tendría por qué pagar el IVA. Pero cuando pasa a mi dominio y se inscribe y estoy pagando el famoso impuesto al valor agregado, en ese momento podemos decir que hay una condición y esa condición es la celebración y esa condición debe de ser resolutoria para que sea aceptada como tal. Mientras que el hecho generador condicionado, si estuviera condicionado por la ley, se va a aplicar las disposiciones contenidas en el artículo anterior. Hay hechos generadores condicionados, una compraventa de un vehículo, por ejemplo, y en el momento en que se vaya a pretender registrar, resulta ser de que el vehículo tiene una orden de captura porque fue robado. Ahí hay una condición y ahí no se está ni resolviendo y se suspende, por otro lado, la inscripción. Entonces, ese es un hecho generador condicionado por el simple hecho, ¿ya?, de que debe de cumplirse la condición para efectos de que se suspenda como tal. Bueno, eso es parte precisamente de esa relación entre el hecho objetivo y objeto impositivo como tal, que tienen que ver con el hecho imponible o hecho generador. Me detengo y pregunto si hay alguna duda. ¿No hay duda? Todo claro, licenciado. Bueno, muchas gracias. Vaya, hay que tomar en consideración que hay una base imponible.
La base imponible automáticamente siempre será aquella sobre la cual se cobre un tributo. Un ejemplo, la ley del timbre, timbres fiscales y la ley y papel especial para protocolo establece que si ustedes desean inscribir un acta de nombramiento de administrador único o representante legal, deben de adherirle un timbre fiscal de 100 quetzales. Ahí hay una base imponible. Así como la ley del IVA establece claramente que todo aquello que sea objeto de transferencia de propiedad de dominio, pues se va a aplicar una tarifa del 12%. Y también la misma ley del IVA establece que cuando se trate de enajenación de bienes inmuebles que ya hayan surtido efectos para poderse inscribir una primera vez y tengan número de matrícula, en una segunda se va a un impuesto documental de un 3% sobre el valor de venta. Entonces, empieza a darnos parámetros la misma ley a efecto de poder reconocer en qué momento ya se puede determinar ese tipo de base imponible como tal, ese tipo de lo cuantitativo como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se cuantifica si es 12%, si es únicamente 100 quetzales, si fuera una patente de sociedad 200 quetzales, si se tratara de una patente de empresa individual, pues 50 quetzales. Ahí nos empieza a determinar lo cuantitativo como tal. Bueno, y otro de los elementos es ese elemento que atiende a la temporalidad. La temporalidad, precisamente para efectos del pago de un impuesto como tal, tiene que ver cómo los plazos legales van a estar computados. ¿Ya? Por ejemplo, hay casos en que el impuesto sobre la renta determina que debe de pagarse dentro de los 10 días hábiles siguientes al finalizado el mes. Se sobreentiende que son 10 días de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque automáticamente día sábado y domingo no se cuenta, al igual que los feriados o los asuetos como tal, no se cuentan. Si en algún momento se tratara de la ley del impuesto al valor agregado, sabemos positivamente que todos aquellos que tienen ajustes y que vayan a darle cumplimiento, pues tendrán un mes para efectos del pago de la declaración del impuesto al valor agregado. Si en algún momento se tratara, por ejemplo, de aquellos pagos fraccionados, pues se pueden realizar pagos trimestrales, ¿ya? Para el solo hecho de poder, ahí sí que, pues que extinga la obligación. Y la otra sería si en algún momento ese tipo de pagos deben de efectuarse mensualmente. Entonces aparece, por un lado, la temporalidad en cuanto a la obligación, pero también aparece que esa temporalidad y los plazos como tal tienen que ser fijados en horas, días, meses o años. Hay, por ejemplo, una declaración anual. Y ahí ya nos están fijando la temporalidad del tributo. Es decir, por un ejercicio fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero luego se establece ese elemento personal para el cumplimiento de la obligación tributaria. Y ahí es donde surge que todos aquellos cierres anuales que casi siempre pues conllevan un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Esos tienen como fecha máxima para hacerse efectivo el pago o la declaración informativa los primeros 3 meses del año. Entonces queda enero, febrero y el 31 de marzo se tiene que estar cumpliendo con
la obligación. Bueno, a eso nos referimos con el elemento temporal. Por lo tanto, elementos de esa relación jurídica tributaria, elemento personal, el hecho imponible o hecho generador, el objeto impositivo, la base imponible, lo cuantitativo y lo temporal. Así surgen ese tipo de elementos en esa relación jurídica tributaria. ¿Alguna duda hasta acá? Me sorprende ese silencio absoluto. Todo claro, licenciado. Al menos de mi parte, todo claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, así como hay elementos, hay formas que se utilizan para determinar la obligación del pago de un tributo. Tenemos que entrar a considerar que una de las formas para determinar el tributo están contenidas precisamente en el artículo 103 del Código Tributario. Y ahí vamos a encontrar lo referente a la determinación. La determinación puede realizarse atendiendo al sujeto que realice la determinación. No puede ser la determinación por medio del sujeto pasivo o la determinación por medio del sujeto activo, y en algún momento puede existir la determinación mixta. Una determinación sobre el sujeto, en este caso, pues pasivo, es aquella que en algún momento la persona como tal, es decir, el obligado al pago del tributo, determinó su obligación y está cumpliendo con pagar precisamente su obligación. ¿Ya? Esa es una determinación por parte del sujeto pasivo. Pero también hay determinación que se pueda venir y presentar por medio de aquellas que el sujeto activo pueda venir y propiciarlas. Y cuando el sujeto activo puede venir y propiciar ese tipo de determinación para efectos del cumplimiento, no se olviden que puede ser una determinación de oficio, la cual puede derivarse de una determinación de oficio sobre base cierta o sobre base presunta. Habíamos mencionado que, si bien es cierto, la analogía no es admitible, ¿ya? No es admitible para efectos tributarios. Pero no se olviden que este artículo, por ejemplo, 108 o 109 del Código Tributario, los dos artículos, uno que tiene que ver sobre base cierta, de oficio sobre base cierta o sobre base presunta, ¿ya? Admiten cualquier tipo de impugnación. Entonces, esto lo han dejado para que no se considere el uso de la analogía en este tipo precisamente de situaciones. Menciono esto porque al final, entonces, esa determinación, por mucho que en algún momento fuese establecida por la misma administración tributaria, siempre va a dejar normado que se admiten prueba en contrario, ¿ya? Y que procederán todos los recursos previstos en este código. Ya ahí está dejando la ventana abierta. Se los
como que les tirara la carnada para que ustedes mismos caigan en el anzuelo como tal. Ahora bien, cuando la administración tributaria en calidad de sujeto activo determina sobre base cierta, lo que tiene es una serie de documentos ya en su mano y que pudo haber establecido que en ningún momento fueron declarados, ni como compras, y por lo tanto no se facturaron ventas. Y es ahí donde hay una determinación sobre base cierta, porque se tiene toda la documentación que se adquirió al momento de adquirir los bienes o servicios. Y sobre base presunta es cuando, ante la negativa de que los contribuyentes puedan proporcionar información, pues la misma administración tributaria sobre libros, ya sobre declaraciones de ejercicios anteriores se pronuncia. Y es ahí donde existe una base presunta como tal. Lo que sí se debe tomar en consideración es de que esa determinación sobre base presunta siempre va a subsistir la responsabilidad del sujeto pasivo. Y esto, en algún momento, implica que si el contribuyente tuviese una serie de documentos que permitan el poder venir y establecer de que no es como ellos lo mencionan, pues sí le es admitido, por ejemplo, la determinación en algún momento de algún otro tipo de obligación. Y por ello es de que se establece que debe de mantenerse como tal. Bueno, solo para que vean, voy a dar en este momento 4 minutos. Aquí en el chat hay un link para que ustedes puedan reportar su asistencia. 4 minutos y cierro el formulario. Vamos a ver quiénes en realidad terminar y le va a requerir el pago. ¿Ya? Esa determinación y requerimiento de pago, pues en algún momento nos lleva a este tipo de escenario. Una determinación sobre base cierta o una determinación sobre base presunta. Ejemplo, una determinación sobre base cierta, exactamente el ejemplo que usted me trasladó. Vino la administración tributaria, revisó y le genera el requerimiento de determinado pago. Ahí hay base cierta, ahí hay documentos que nos llevan a que debe de corregirse esa declaración. O bien, también se puede determinar sobre base cierta cuando hay un cruce de información. Haga de caso que usted tiene una despensa o una fábrica de X producto y resulta ser de que usted es mi proveedor de dicho producto, pero yo le pido en algún momento, le voy requiriendo grandes cantidades y esas cantidades usted empezó a facturar y a facturarme y me factura, pero vengo y yo no declaro todo. Yo creo que por ahí podría ir el ejemplo que usted me estaba trasladando. Yo no declaro todo, sino que únicamente ingreso a la contabilidad de 10 facturas, por ejemplo, que usted me puede emitir en el mes. Yo vengo y solo estoy ingresando a la contabilidad 2 facturas. Y si de una manera hipotética cada factura fuera de 20,000 quetzales, implica que usted me vendió 200,000 quetzales y yo solo reporté de compras 40,000 quetzales. Cuando la administración tributaria va con usted y le requiere el listado de sus 10 o 20 o 30 proveedores más frecuentes o con rangos de compra de tal cantidad, usted le entrega y ahí va a aparecer mi nombre. Cuando vean mi número de NIT y mi nombre, van a cruzar
con el monto que yo reporté. En el momento en que se percaten, yo reporté 40,000 quetzales de compra, pero resulta que usted ha reportado que yo le compré 200,000 quetzales. Ahí hay básicamente una determinación sobre base cierta también. Me van a requerir un inventario y luego de requerirme el inventario me van a requerir esas otras facturas. Y yo podría decir que no. Al final vienen ajustes y viene una serie de procesos administrativos sobre base cierta. Esa base cierta al final admite prueba en contrario. ¿Y por qué admite prueba en contrario? Bueno, le voy a contar. Ese tipo de negocios de bebidas fermentadas, ese tipo de negocios de bebidas carbonatadas, muchas veces llegan a los negocios, principalmente aquellos negocios medianos, y les empiezan a ofrecer, mire que yo le puedo traer una cámara, se la vamos a donar y solo necesito su número de NID y su nombre para efectos de poderle adjudicar el equipo. Y resulta ser que los famosos ruteros, eso se daba muy seguido, venían y sabían que si la licenciada Jiménez Santos compraba, por ejemplo, un monto de, pensémoslo así, de 100,000 quetzales mensuales, pues venían y pasaban conmigo, yo compraba 5,000, iban con el vecino compraba 3,000 y así sucesivamente. Pero usted tenía un código que por comprar 100,000 quetzales mensuales, que es 1,200,000 al año, a usted le hacían, por ejemplo, un 10% de descuento, que a mí no me lo hacían porque yo lo más que llegaba a comprar eran 60,000 quetzales en un año. No digamos el vecino, 36,000 quetzales, hay quienes menos, hay quienes compraban una sola vez, pero el rutero lo que hacía era que despachaba, no generaba orden ni código de cliente, sino que utilizaban su código. ¿Para qué? Para que todas esas ventas en efectivo, pues al final le sumaban, ejemplo, otros 100,000 quetzales y se los cargaban a usted, a su código. ¿Para qué? Para quedarse ellos con esos 10,000 quetzales de descuento que tendrían que haber hecho si usted hubiera comprado. Entonces, ese tipo de patraña generó que en algún momento, a la hora de cruzar información, a usted le aparecía que en lugar de comprar 1,200,000 al año, por ejemplo, usted había comprado 3 millones al año. Y resulta ser entonces que empiezan a efectuar requerimiento de información, inventario, modos de pago, y luego se percatan automáticamente que usted no los declaró, no declaró ese tipo de, ese 1,800,000, solo declaró 1,200,000. Cuando se percatan de esto, aquí viene el tema. Por eso es que dicen, se admite prueba en contrario y procederán todos los recursos previstos en este código. Entonces llegan a percatarse que en el cruce de información a usted le estuvieron cargando ventas que realizaron en otro lado. Entonces usted puede desestimar ese tipo de hallazgo y ajuste que le estén incrementando como tal. No sé si le aclaro ahí, licenciada Jiménez. Sí, licenciado, muy amable, todo claro. Bueno, ahora bien, hay una determinación sobre base presunta. Y la determinación sobre base presunta es de que en algún momento llegan los mismos señores de Doña SAT y le requieren la información cuando encuentran este tipo de situación. Y sencillamente
Lo vamos a hacer ahora contrario. Llegaron, yo era el que tenía en algún momento el requerimiento y me niego totalmente a entregar la información. Pero yo pude en algún momento pues, haber estado declarando el año pasado de manera mensual ventas, por ejemplo, por 50,000 quetzales y este año no he declarado nada. Y resulta ser de que cuando me requieren las facturas para ver hasta dónde, bueno, ahora es factura electrónica, pero en ese momento factura impresa me requieren inventarios, me requieren facturas y yo me niego automáticamente a proporcionar esta información. Ahí lo que se da es precisamente de que al negar entregar libros, registros, información, inventarios, declaraciones, pues la administración tributaria lo que hace es establecer sobre el promedio que venía, en este caso, declarando en un año anterior y me lo trasladan como una base presunta como tal. Y al mismo tiempo, ese tipo de actuación admite todo medio de prueba. ¿Y por qué hago alusión mucho a esta admisión de medios de prueba? Porque resulta que habíamos mencionado inicialmente que por integración analógica, en los casos en que pues exista una ambigüedad, en que pues se tenga que venir y resolver algún tipo de hecho generador, algún tipo de descuento, algún tipo de sujeto pasivo, algún tipo de venta, no pueden instituirse ninguna de estas por integración analógica. Y esto lo que nos dice es que existe la prohibición de aplicación de analogía. Entonces, si hay una base presunta sobre un ejercicio anterior, ahí se está utilizando la analogía. Pero vean cómo les dejan abierto precisamente este ámbito para poder discutirlo. Y es de que les dicen que en este requerimiento sobre base presunta de todo ese tipo de situación pueden tomar indicios, promedios, declarados con anterioridad, pero de igual, ¿verdad? Claramente dejan establecido que al contribuyente se le admite prueba en contrario, se le admite que pueda venir y plantear todos los recursos habidos y por haber dentro del código. Ya están dejando prácticamente el camino allanado para poder precisamente utilizar la analogía en la determinación tributaria. Lo que hay que tomar en consideración es de que hay procedimientos que aunque en algún momento puedan ser catalogados como analógicos o con el uso de analogía, pues acá, si no dejan previsto que se admite cualquier impugnación o cualquier tipo de recurso, automáticamente hay una violación a ese principio de integración analógica como tal. En caso contrario, pues se tendrá que venir y tratar de resolver y demostrar lo contrario como tal. Bueno, esas son dos formas, según el sujeto que realice la determinación de la obligación tributaria. Y hay una tercera que es cuando se da de forma mixta. Esa determinación de forma mixta es aquella en donde puede determinar el sujeto pasivo su obligación, la administración tributaria puede venir y revisar y ajustar ese tipo de determinación y precisamente cuando es admitida para su cumplimiento, ahí lo que existió fue una integración mixta. Por un lado, el obligado, el sujeto pasivo, determinó, pero por otro lado, el sujeto activo ajustó y se percató de su error el sujeto pasivo y por lo tanto hay
una integración mixta como tal. No sé si queda claro este tipo de determinación según el sujeto. De mi parte está claro, licenciado. Bueno, y luego podemos concluir atendiendo siempre a este tipo de artículo como tal, que me refiero al 108 y 109, que también, según la base sobre la que se lleve a determinar, puede ser base cierta o base presunta. Es decir, que no importa qué sujeto lo determine acá, pero puede ser sobre base cierta o sobre base presunta. La base cierta, sabemos positivamente que ahí sí que se declara, se integran todas las compras, todas las ventas, y se declara y se cumple. Hay una determinación sobre base cierta y se paga la obligación o se reclama el derecho, si se tratara de IVA, aquel crédito fiscal que pudiera venir y surgir. Pero por el otro lado está nuevamente, ¿ya?, el venir y señalar que así como lo establecía en el artículo 109, hay una base presunta. Y esa base presunta es donde la misma administración tributaria utiliza porcentajes, utiliza promedios, ya sea de ventas, ya sea de costos, ya sea en algún momento del reparto de utilidades. Y menciono esto porque hubo un tiempo en que existía una famosa fórmula que en la SAT le denominaban 97.3, y era que del total de costos y gastos declarados para que fueran deducibles del total de los ingresos, únicamente permitían hasta un 97%. ¿Ya? De una forma contraria, una forma ilógica. ¿Y por qué contraria e ilógica? ¿Ya? Porque ellos aducían de que como mínimo tendría que existir un 3% de utilidad. ¿Ya? Pero aquí hay algo interesante. Esa utilidad, en última instancia, no siempre podría ser reflejada en ese 3%. Muchas veces hay entidades que pueden tener pérdida en sus operaciones y todos se van a aquellos principios elementales, incluso ahora son internacionales, de contabilidad. Y dentro de esos principios generales de contabilidad se establece que el negocio en marcha surge con la finalidad de poder obtener utilidad, de tener ganancia. Pero hay algo importante: no siempre se va a tener por fuerza utilidad. Imagínense que ustedes estén con un negocio de venta de pollo vivo en un área fronteriza, donde ustedes compraron, compraron 50,000 pollos para vender. Y es un inventario que uno dice, bueno, estos 50,000 los vendo en 3 días. Y resulta ser de que empiezan a dar a 7 quetzales la libra, porque pues entre costo, entre el alimento que tienen que darle esos días y el alojamiento previo a salir de ellos, pues entre el costo del producto y los gastos que van a tener más su margen de utilidad, les permite el venir y establecer de que la libra de pollo sale en 7 quetzales, pollo vivo. Y luego resulta que entra un gran contingente de pollo de contrabando, de pollo vivo, y empiezan a rematar el pollo en 4 quetzales la libra. Y ustedes lo tienen para darlo a 7. Y pasa el primer día, ustedes ya no venden. Todo el mundo se empezó a ir con la competencia o con aquellos que llevaron el producto de contrabando, porque es muy dado. Y luego resulta que ya el segundo día ustedes empiezan a pedir pelo. ¿Por qué?
porque en la medida en que mantienen ese tipo de animal o de ser vivo, están consumiendo concentrado, cada vez será más caro el producto, es decir, ya no tendrían que darlo en 7, de repente ya en 8 o en 9, dependiendo el tiempo. Y luego llega una edad en que el pollo ya no les convierte en peso. Lejos de convertir en peso, empieza a mermar. Entonces podrían tener pollos de 5.5 libras y de repente se percatan que ya es un pollo viejo con 60 días y empiezan a visualizar que lejos de mantener los 5.5, ya el pollo le empieza a pesar 5 libras, luego de repente 4 libras, pero siguen consumiendo alimento. Y ustedes pueden decir, eso es ilógico. Y no, es todo ser vivo alcanza la cima y luego empieza el ciclo de descenso. Entonces, muchas veces, lejos de gastar más en concentrado, prefieren rematar y perderle en esa venta al producto. Entonces, no siempre ya se dará. Ahí puede existir en algún momento una determinación presunta para la administración tributaria, pero para ustedes es algo cierto. Y si ustedes logran comprobar la merma técnicamente, si ustedes logran comprobar la inundación de mercado a través de contrabando, pues les voy a ser sincero, ¿ya? La SAT lo más que podría venir es aceptar la merma, pero ajustarles el IVA que reclamaron al momento de la compra. O sea que no pierden como tal. Pero es una determinación que se puede dar atendiendo precisamente a esas formas de determinación de las obligaciones tributarias como tal. Bueno, preguntaría si queda claro ese tipo de situación, por favor. De mi parte está claro, licenciado. Todo claro, licenciado. Todo claro, licenciado, gracias. Bueno, vamos a, así como tenemos entonces este tipo de, óigase bien, de determinación de la relación jurídica tributaria, hay que tomar en consideración que así como nace una relación jurídica tributaria, hay dos elementos importantes que son la exención y la exoneración a efecto de poder regular muchas veces las obligaciones tributarias. Esto nos va a dar la pauta para poder conocer entonces cómo ese tipo de exención o exoneración se pueda dar y cómo en algún momento va a surgir precisamente una serie de elementos a efecto de poder establecer ¿ya? La relación jurídica tributaria. ¿Ya? Si sabemos qué se da, si sabemos qué es el pago, si sabemos que hay una determinación, si sabemos que hay una serie de obligaciones formales, pues también hay exención y hay exoneración. Y esto nos va a permitir entonces que se pueda en algún momento pues ya venir y recurrir al tema de la forma de extinguir esa obligación jurídica tributaria. Cómo se darán elementos, cómo existirán medios de extinción de esa obligación jurídica tributaria. Ante este escenario, entonces, si ya hemos determinado la obligación jurídica tributaria, pues podemos encontrarnos también con instituciones como la exención y como la exoneración. La exención, hasta cierto punto, nos entra a liberar. ¿De qué? Del pago de la obligación tributaria. Es decir, que la exención pasa a ser, en otras palabras, lo contrario de la relación jurídica tributaria. Nos libera de la responsabilidad, ¿ya? Y aún así podemos estar inscritos como sujetos pasivos de una obligación tributaria, pero no nace a la vida jurídica ese hecho generador por temas de exención. Hay varios motivos que el legislador en algún momento dejó impuestos para poder establecer hechos imponibles
¿verdad? O bien calificar a determinados sujetos, a determinados contribuyentes con ese privilegio de exención. Y la exención al final, ¿verdad?, no es más que la eliminación de la obligación de pagar un tributo. Óigase bien, no es más que la eliminación de la obligación de pagar un tributo. Hay quienes consideran que la exención, sí y solo sí, la puede establecer el organismo legislativo a través de una ley o a través de la propia ley que surgió para cobrar un tributo. ¿Cómo así, va? Si yo tengo una ley que nace a la vida jurídica para poder cobrar un tributo, muchas veces la propia ley trae ese punto muerto. A ver, hay impuestos sobre la renta, hay impuesto al valor agregado, hay, ¿qué sería? Pues un impuesto de solidaridad o de timbres fiscales. A ver, licenciado Castellanos, ¿cuál de todos estos impuestos quiere que veamos ese punto muerto en una de esas leyes? Bueno, para empezar, ¿ah? Qué bueno. Está bien, está bien. Bueno, vean pues. ¿Qué pasa con la ley en este caso, del timbre, de timbres fiscales y papel especial para protocolo? Por ejemplo, hay que tomar en consideración que ese tipo de ley nos lleva a una serie, aquí viene, de impuestos que deban de pagarse para el solo hecho de un tributo documental. Y aquí la mayoría de documentos afectos, ¿verdad?, a ese tipo de tributos nos lleva a establecer aquellos contratos, tanto civiles como mercantiles, y nos da tarifas especiales, ¿ya? Dentro de las distintas tarifas especiales o específicas, por ejemplo, las firmas que en algún momento puedan venir y reconocerse en actas de legalización notarial, por ejemplo, ¿ya?, por obligación tienen que llevar un impuesto de 5 quetzales de timbre fiscal, más obviamente el timbre notarial. Un poder, por ejemplo, si fuese un poder general, bueno, aparte de el timbre notarial, ¿ah?, se debe tomar en cuenta que ese poder general tiene que llevar en el testimonio 10 quetzales de timbres fiscales. Si se tratara de un poder especial, tiene que llevar en su primera hoja del testimonio 2 quetzales de timbres fiscales. Si se trata de testamentos cerrados, se le tiene que adjuntar 200 quetzales en timbres fiscales. Y así existe una serie de tarifas que deben, en este caso, pues de adjuntarse. Yo no sé si ustedes se percataron que el título, por ejemplo, de las carreras técnicas de ustedes, en algún momento tuvieron que haber pagado 25 quetzales de timbre fiscal. Y si no lo tienen, pues hay que visualizarlo porque en algún momento ya ahí habrá una sanción como tal, ¿ya? Bueno, pero así como hay sujetos obligados al pago, también aparece ese tipo de ley que nació a la vida jurídica para cobrar impuestos. Ejemplo, estos que les he mencionado. Pero esa ley lleva un apartado muerto y a eso se le conoce como exención. Y la exención, al final, es la dispensa, como dije, ¿ya?, o la eliminación de la obligación de pagar el tributo. ¿Quiénes están exentos del pago de este tipo de tributo? Primero, el Estado y sus entidades. La Universidad de San Carlos y las universidades privadas. Aquellos establecimientos educativos.
aquellos contratos realizados por cooperativas, por federaciones, por confederaciones de cooperativas que en algún momento realicen para con, en este caso, sus asociados. Sin embargo, si este tipo de entidades realizan para con terceros que no sean asociados, deben de pagar el impuesto. Entonces, ya ahí empieza a establecerse que hay sujetos, óigase bien, que hay sujetos para el solo hecho de que paguen si realizan con terceros, pero si es entre ellos mismos, y en algún momento, pues, los centros educativos no pagarán. Ellos gozan de una exención, pero es un punto muerto dentro de la ley. La misma ley va a regular algunos actos, óigase bien, algunos actos que también van a estar exentos del pago de impuestos. Por ejemplo, una factura especial no paga timbres. Un cheque certificado no va a pagar, en este caso, cheques. Las famosas cédulas hipotecarias, los deventures, aquellos títulos de crédito, los bonos de prenda, no pagan ese tipo de impuesto documental. Entonces, si en algún momento hay que pagar, ejemplo, las famosas sumas pagadas por liquidadores totales o parciales dentro de una póliza de seguro del ramo de vida, no paga, ¿ya? Entonces, las actuaciones que en algún momento se puedan venir y generar administrativamente en los créditos y préstamos otorgados por bancos, por financieras, no pagan timbres como tal. Ahí, básicamente, existen algunos actos que gozan de la exención y también hay personas que gozan de la exención del pago de impuestos como tal. ¿Queda claro eso? De mi parte sí, licenciado. Bueno. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, tomemos en cuenta entonces que una exención tiene elementos básicos y uno de los elementos importantes es que esa hipótesis legal que ampara la exención, ¿verdad?, dentro de la misma ley no se permite el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, el no pago del tributo surge dentro de la misma ley. Cuando se da bajo este tipo de presupuestos. Otro elemento importante es que la ley lo que impide es el nacimiento de ese hecho imponible y va a liberar al sujeto pasivo de cualquier deuda tributaria. Es otro elemento de una exención, ¿ya? También hay que tomar en consideración que ese impedimento para que nazca la obligación tributaria, en otras palabras, para que no nazca el hecho generador, y si no nace el hecho generador, no hay obligación tributaria. Y cualquiera de estos elementos que al final deben de visualizarse dentro de este tipo de institución, hay una serie de razones para poderlas incluir. Hay razones de conveniencia, hay razones de política económica, hay razones de equidad. Ejemplo, de conveniencia. Hay gravámenes, por ejemplo, en donde dentro de un consumo, por ejemplo, el consumidor en algún momento de una mercadería o de un servicio pueda venir y gozar de la exención del pago. Hay consumos de primera necesidad. Hay en este caso una serie de medicamentos que en algún momento gozan por conveniencia de la exención de pagar el impuesto.
todos los retrovirales para enfermedades terminales gozan de la exención. Los medicamentos genéricos gozan de la exención del pago de un tributo. Eso es por conveniencia, por tema puramente de impacto o conveniencia social. Pero también hay por razones de política económica, ¿ya? Y por razones de política económica, en algún momento se puede entrar a considerar las zonas francas, las áreas de maquila, en donde hay una política económica que lo que permite es la reactivación laboral en esos puntos y durante 10 años se les genera la condonación del pago de un impuesto, si ustedes quieren, sobre la renta, de un impuesto de solidaridad o en algún momento pues hasta de los mismos cobros por IVA como tal. Los productos que vienen a las áreas de maquila y van a ser reexportados, lo único que permiten es valores agregados en materia laboral. Bueno, y hay razones de equidad cuando en algún momento lo que se busca es que un tributo como tal, si se va a pagar, pues no tenga que venir y tributar otro, ahí sí que otro tributo, ¿verdad? Que al final pues tenga las mismas características. Ejemplo, no se puede cobrar IVA en un acta de nombramiento de representante legal porque primero no se fija la transferencia de un bien o un servicio. Pero al mismo tiempo, ¿ya? Así como ese tipo de tributo no se cumple, bueno, la ley del impuesto al timbre sí lo va a reconocer como tal. También podemos ver cómo muchas veces dentro del impuesto, en este caso pues al valor agregado, ya, óigase bien, entre el impuesto al valor agregado pueda venir y establecerse, pues, ¿qué sería? El cobro de un impuesto, como por ejemplo, el impuesto en las ventas, ¿ya? Y el impuesto en las ventas, pues, será el precio de la operación menos los descuentos concedidos, ¿verdad? Pero aquí los reajustes y los recargos financieros, sobre eso no se puede venir y cobrar en algún momento el IVA correspondiente. ¿Por qué va? Porque si en algún momento se está, óigase bien, se está estableciendo un descuento, ¿por qué voy a pagar IVA sobre el descuento otorgado? ¿Ya? Entonces, son razones de equidad que no se pueda venir y mezclar que por el cumplimiento de un tributo se genere un tributo accesorio como tal. Ahí, esa razón de equidad nos lleva al cumplimiento de que se elimine esa doble imposición como tal. Bueno, esto en cuanto a la exención como tal. ¿Alguna duda? Tengo todavía una serie de elementos respecto a la exención, pero pregunto antes, ¿alguna duda? De mi parte está claro, licenciado. Muchas gracias. Todo claro, Lic. Bueno, si está claro, las clases de exención, tanto objetiva, subjetiva, permanente, temporal, etcétera, etcétera, lo vamos a ver el próximo día de clase. Por hoy paso a desearles muy buena noche y nos escuchamos el día jueves a las 7:30 y vamos a suspender actividades tipo 8:20 para darle paso a las evaluaciones extemporáneas. En mi caso, no es obligación que manden ninguna solicitud, por favor, para mi curso.
Para lo otro serán los docentes quienes lo decidan como tal. Desde ya, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.